En el siglo XVI, cuando los españoles llegan aquí a los Andes centrales, una de las cosas que más los impresiona no es el oro, la plata, las telas o los palacios, sino el sistema vial, las rutas. Encuentran una red de caminos como la que podemos ver aquí en Pachacamac, que cruzaban los desiertos y las montañas y que permitían conectar con facilidad cualquier punto del imperio. Ese sistema vial, que es un sistema, no son caminos sueltos, sino verdaderamente una red interconectada, se denomina el Capacñán, el gran camino de los incas. Fue construido por los incas y por sus ancestros y es uno de los legados culturales más importantes de nuestro país. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología. Hoy en Umbrales exploraremos el Capacñán. En este capítulo nos enfocaremos en los caminos de la costa peruana. Los incas, evidentemente, desarrollaron algo que habían heredado de sus antepasados, porque recuerden que ellos no son el primer imperio que se desarrolla aquí en los Andes centrales. Los Huari antes que ellos y sociedades como los Moche ya habían alcanzado los niveles que se requieren para ser considerados estados o incluso imperios, y por lo tanto debieron haber tenido la necesidad de tener sistemas que permitieran comunicar pueblos, reinos, campos de cultivo con ciudades, que les permitieran, por ejemplo, atravesar ríos, cruzar desiertos, ¿no es cierto?, y sobre todo cruzar las montañas. Todo esto, todo este conocimiento previo, con los incas se cristaliza en un sistema complejo y organizado al que llamamos el Capacñán. El Capacñán es la espina dorsal, que permite atravesar desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Por lo tanto, son estos 6 países los que están presentando la nominación del resto arqueológico o del monumento más grande del mundo. Nunca la UNESCO ha nominado y ha declarado un bien como este. ¿Por qué? Porque los incas evidentemente requirieron de este sistema que les permitiera transportar bienes desde Ecuador y Colombia hasta el Cusco, o desde el Cusco permitiera que sus ejércitos y sus poblaciones pudieran transportarse hasta Argentina, al norte de Chile y por supuesto Bolivia, que en esa época estaba plenamente integrada en el territorio de lo que fue el imperio de los incas. Nos encontramos en el departamento de Tumbes, extremo norte de la costa peruana, donde culmina el camino inca de la costa. Tumbes es el punto terminal del camino costero y el inicio de la vía marítima hacia los cálidos mares del norte. Y aquí, en este punto, se da un hecho histórico importante, la llegada de Francisco Pizarro y sus huestes en el año de 1532, con lo cual se marca un hito en la historia, puesto que culmina la etapa prehispánica y se inicia la etapa colonial. Aquí, en el estero La Chepa, se da la batalla de los manglares, es la resistencia a cargo del cacique tumbesino Chilimasa contra la invasión hispana. Bueno, en los últimos años el proyecto Capacñán está haciendo la representación de la batalla de los manglares con la participación de los pobladores de Cabeza de Vaca y de Corrales. Bueno, estamos en las playas de Tumbes, ¿no? Donde prácticamente a 1, 2, 3 kilómetros se inician los manglares, y es este punto donde es el primer encuentro entre las fuerzas españolas y los tumbesinos, ¿no? Es en este punto donde el curaca, representante del Inca, se entera de la llegada de los españoles y manda un orejón a preguntarle a Pizarro de dónde son, qué vienen y qué hacen por acá.
Y bueno, a la pregunta Pizarro le responde al orejón, ¿no? Somos españoles, venimos de tierras lejanas donde habita un gran rey con un gran ejército y nosotros somos sus vasallos. Enterado el representante del Inca, el curaca, por la noticia del orejón, ya manda a llamar al Chirimasa, y el Chirimasa se recibe órdenes del curaca para organizar a la gente y hacerle frente a los invasores. Pero en esa época, bueno, el conflicto era entre los hermanos Huáscar y Atahualpa por el poder para ascender al trono, pero bueno, las fuerzas estaban concentradas en la sierra y prácticamente los tumbesinos estaban a merced de los españoles, ¿no? Y es así donde esa batalla de los manglares sale a relucir la fuerza, el coraje del hombre tumbesino y hace frente a los españoles. Pero acá ya los estaban esperando en el estero de Arequipa, que hace muchos años atrás el Estado, y creo que todos nosotros nos hemos descuidado, porque poco a poco se ha ido convirtiendo esa zona en agricultura. Pero antes era un hermoso manglar donde siempre nosotros niños recorríamos esa zona y recordábamos un poco las luchas de los incas contra los españoles, ¿no? Cuando se vieron derrotados, ellos han corrido hacia el otro lado del río. Creemos que debe haber pasado hacia San Juan de la Virgen o hacia Pampa de Hospital hoy día, porque ellos pasaron rumbo hacia los cerros de Amotape, donde se escondió Chirimasa, y que Pizarro lo persiguió hasta ese lugar y que después lo perdonó con la finalidad de que le pusiera gente, ¿no?, para que lo pueda guiar. Cabeza de Vaca y Playa Hermosa están conectados con el Capacñán o Camino Inca. Soy de Cabeza de Vaca Norte. A veces nos venimos en bicicleta, a veces en moto, a veces a pie. Es un templo donde hay así pinturas, se hallan cosas de los pobladores de los antepasados. Nuestros antepasados, los incas, han hecho muchas cosas, se han divertido mucho, muy bonito, muchas cosas bonitas. A veces le pedimos permiso a nuestra directora para venirnos del colegio a visitar a algunos que no conocen, llegan de otro sitio de Talara a estudiar acá a nuestro colegio, y ya le pedimos pase a la señora Carolina para que nos deje entrar y entramos todos. Lo que tengo atrás mío es una estructura importantísima, es la Huaca del Sol, es la estructura principal de la zona arqueológica monumental Cabeza de Vaca. Tiene aproximadamente 300 metros de largo, 100 metros de ancho, 15 metros de alto. Aparenta ser una colina, sin embargo en su interior existen una serie de cuartos, pasadizos, recintos, etc. La zona arqueológica de Cabeza de Vaca ocupa aproximadamente 69.30 hectáreas.
Tenemos estructuras importantes construidas de piedra y de adobe que correspondieron a las antiguas estructuras que fueron vistas por los españoles entre 1526 y 1532 y las que describen con gran asombro. Ahora estas estructuras se encuentran en ruinas y muchas de ellas han desaparecido. Actualmente el crecimiento demográfico también está impactando esta zona arqueológica. Tenemos que casi 20 hectáreas de la zona arqueológica de Cabeza de Vaca se encuentran ocupadas por una población moderna. En Tumbes se ubican los últimos 100 kilómetros del Camino Inca de la Costa o Camino Costero. Son casi 4.000 kilómetros que recorren la costa de Chile, toda la costa peruana, y ese camino culmina aquí en Tumbes. Tumbes ocupó un lugar estratégico dentro del Capacñán, puesto que permitió el acceso directo al producto más preciado en el mundo andino, que era el Spondylus. El Spondylus habita en aguas cálidas, en los mares ecuatorianos, y Tumbes era la ruta más fácil para llegar hacia este ámbito territorial y a través del Camino Inca hacer llegar este producto hacia los diferentes rincones del Tahuantinsuyo. En Cabeza de Vaca tenemos el taller de Spondylus. Es uno de los pocos talleres encontrados en el área central andina. Hemos visto que este taller tuvo una gran producción. En las excavaciones que hemos realizado el año 2011 hemos podido reconstruir toda la cadena operativa desde la llegada o el acopio de las conchas al taller y todo el proceso de elaboración hasta terminar en diminutas figuritas con representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, cuentas, figuras geométricas, etc. En el museo tenemos piezas tanto que han sido entregadas por los pobladores de Cabeza de Vaca y algún material que también hemos podido recuperar durante las excavaciones arqueológicas, ¿no? Como por ejemplo algunas muestras de los adobes con pintura polícroma, donde destaca la representación de la chacana o de la cruz andina, pintada en colores blanco, rojo, verde, negro, amarillo, etc. Estamos en el sector de Ricaplaya, a 34 kilómetros aproximadamente desde el litoral, y estamos en la parte baja o en el pie de la montaña de los Amotapes. Y en este sitio denominado El Tablazo se ha podido identificar un pequeño tramo de Camino Inca de la Costa, una calzada completamente empedrada con orientación de sur a norte y que se dirige hacia la Huaca Ricaplaya. Estamos en un ecosistema de bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial tiene una amplia distribución en esta zona y se caracteriza porque los árboles pierden su cobertura vegetal durante la época seca, aparentan estar completamente secos. Sin embargo, en época de lluvia reverdecen, pero también es una zona de gran endemismo, ¿no? Hay una serie de flora y fauna característica que solamente vive en este tipo de bosque. En el sector de Ricaplaya es una zona rural
Sin embargo, está creciendo cada vez más. Hay siempre la posibilidad de obras de infraestructura que representan una amenaza para este pequeño sector del camino y también para la Huaca Ricaplaya, que está ubicada prácticamente dentro del pueblo, junto a la orilla del río Tumbes. Ciencia León recorre la Camino de la Costa, la Sierra en particular, y en especial por el año 40, pues Tello también recorre el Camino de la Costa, también en la parte de la costa central, y en la parte norte, en los años 40, Ubeloe Dorin, él recorre y toma fotos impresionantes, el camino por Chicama, también por Jetequetepeque, también por La Libertad, entonces hay un registro temprano. Ubeloe Dorin sí es un trabajo impresionante, es básicamente fotográfico, pero impacta por lo que él es el año 41. Entonces pueden ver por las imágenes tanto en el terreno y también fotografías aéreas que ellos están tomando. Lo impactante de su trabajo es que es una visión muy temprana a hacer el camino Inca. En esa época no había todavía fotografías aéreas sistemáticas de todo el Perú. Entonces su aproximación temprana permite entender pues el estado de conservación, en particular del Camino de la Costa, que ahora pues en gran parte está destruido. Pero esa temprana visión que él nos presenta nos hace ver lo impresionante que es el camino Inca, y recién uno comprende, por ejemplo, cuando lee a Cieza, pues el camino que tan impactante era también.